Hoy en Pesadillas con 5 luquitas te traemos una historia escalofriante. Soy Rojar, la maldición de la casa en la colina oscura. En las afueras de un pequeño pueblo se encontraba una enorme mansión abandonada en la cima de una colina. La casa, conocida por todos como la Colina Oscura, tenía una historia sombría y aterradora. Durante generaciones, los aldeanos evitaban ese lugar, pues se contaba que quien entraba jamás salía, o si lo hacía, no volvía a ser el mismo. Según la leyenda, una antigua familia poderosa había vivido allí, los Calderón, pero fueron víctimas de una maldición tras una serie de eventos macabros que involucraban sacrificios y rituales oscuros. La maldición comenzó cuando el patriarca de la familia, don Alejandro Calderón, desesperado por recuperar la salud de su hija Isabel, recurrió a un oscuro hechicero que habitaba en los confines de la montaña. El hechicero le ofreció una solución, pero a un alto precio. El alma de su hija quedaría atrapada en la casa para siempre, y quienes vivieran allí estarían condenados a enfrentar las mismas visiones de horror que atormentaban a Isabel en su agonía final. Don Alejandro, cegado por el dolor, aceptó. Con el paso de los años, la mansión fue cayendo en el olvido, pero aquellos que se aventuraban en sus pasillos vacíos afirmaban haber visto sombras moverse, oír susurros en lenguas olvidadas y sentir una presencia que los seguía en cada esquina. La casa parecía tener vida propia, alimentándose del miedo y la desesperación de quienes osaban cruzar sus puertas. Se decía que, en las noches más oscuras, se podían ver las luces de la casa parpadear y oír el eco de risas distorsionadas que resonaban desde la colina. Años más tarde, una familia joven, los Ramírez, compraron la propiedad a un precio ridículamente bajo, desconociendo por completo la oscura historia de la mansión. Felipe y Laura, junto a su hija pequeña Sofía, se mudaron buscando una vida tranquila y apartada. Sin embargo, desde la primera noche, empezaron a notar cosas extrañas. Laura fue la primera en sentir la inquietud de la casa. Mientras desempacaba cajas, notó cómo los muebles parecían moverse ligeramente del lugar cuando no estaba mirando. Atribuyó todo al cansancio y el estrés de la mudanza, pero las noches no traían descanso. Oían pasos en los pasillos, susurros en las paredes y, lo más perturbador, la risa de una niña que no era Sofía. La pequeña comenzó a hablar con alguien a quien llamaba Isabel y decía que era su nueva amiga, pero Isabel solo aparecía cuando estaba sola. Felipe intentaba racionalizar los eventos, pero no pudo negar que algo estaba mal cuando comenzó a tener pesadillas recurrentes en las que veía a una joven atrapada detrás de un muro, golpeando desesperadamente mientras gritaba su nombre. Las pesadillas eran tan vívidas que se despertaba sudando y con las manos temblorosas. Un día, Laura, mientras limpiaba el desván, descubrió un viejo diario escondido detrás de un panel de madera suelto. El diario pertenecía a don Alejandro Calderón y narraba los oscuros rituales que había llevado a cabo para salvar a su hija. Detallaba cómo, noche tras noche, realizaba sacrificios en la antigua sala del sótano, rogando a fuerzas desconocidas para que Isabel se recuperara. Pero en lugar de salvarla, algo mucho más siniestro había sido desatado en la casa. Isabel murió en circunstancias horribles y su alma quedó atrapada, condenada a vagar por los pasillos eternamente, llena de rabia y dolor. Laura, aterrorizada por lo que leía, bajó a la sala del sótano y descubrió un círculo de símbolos antiguos grabados en el suelo, manchados con lo que parecía ser sangre. Sentía una presencia detrás de ella, fría, pero no se atrevió a voltear. Sabía que, si lo hacía, vería el rostro de Isabel, la niña que ahora acechaba a su propia hija. Con el paso de los días, Sofía empezó a cambiar. Su comportamiento se volvió errático y violento.
A menudo se encerraba en su habitación, hablando durante horas con Isabel. Sus padres comenzaron a temer que la maldición de la casa se estuviera apoderando de su hija. Una noche, Felipe encontró a Sofía en el sótano, trazando los mismos símbolos que había leído en el diario de don Alejandro. Sus ojos estaban vacíos y repetía palabras en un idioma que no reconocían. Desesperados, buscaron la ayuda de un sacerdote del pueblo cercano, quien conocía la historia de la casa. El sacerdote les explicó que la única forma de romper la maldición era enfrentar el espíritu de Isabel y ofrecerle una redención que su propio padre le había negado. Sin embargo, esto implicaba un sacrificio. Alguien tendría que tomar su lugar en la casa. En una noche de luna llena, cuando la niebla cubría la colina oscura, Felipe y Laura decidieron realizar el ritual que el sacerdote les había dado. Bajaron al sótano con Sofía, quien ya casi no parecía ser ella misma. Colocaron velas alrededor del círculo y comenzaron a recitar las palabras. Las paredes del sótano vibraban con un eco oscuro y la figura de Isabel apareció frente a ellos, con sus ojos llenos de furia. El espíritu intentó arrastrar a Sofía, pero Felipe se interpuso. Sabía lo que tenía que hacer. Con lágrimas en los ojos, ofreció su vida a cambio de la de su hija. Al hacerlo, la figura de Isabel se desvaneció y el silencio llenó la casa. Sofía volvió en sí, pero Felipe cayó al suelo, sin vida. Desde ese día, Laura y Sofía abandonaron la casa para siempre. La mansión en la colina oscura sigue vacía, pero en las noches de niebla, algunos dicen que todavía se escuchan los susurros de aquellos que quedaron atrapados en su maldición.